Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de corte filosófico, teológico, económico, educativo y de otra índole. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Se trata de el principio de confidencialidad. El principio de confidencialidad es un principio que se concibe generalmente en el marco de la ética, que tiene una serie de valores, como sucede con los principios. Los principios son fundamentos que tienen un carácter universal, general, eventualmente objetivo, aunque en algunas ocasiones tiene un sentido más subjetivo, que son considerados como máximas, pero generalmente objetivo, que quiere decir que ha sido más consensuado y que se apoyan además en una suerte de cualidades o de valores a través de los cuales se hacen presentes, ¿verdad? Se identifican, son como indicadores, los valores que pertenecen a esos fundamentos. Por ejemplo, se suele hablar del principio de justicia, y el principio de justicia se efectúa a partir de valores como la responsabilidad, como la equidad, que importa entonces que la persona responde por sus actos, ¿verdad? La idea, por ejemplo, de la proporcionalidad, el ser proporcional, la persona que tiene un sentido de proporcionalidad, de correspondencia, es una persona que asume ese valor, y ese valor pertenece entonces al principio de justicia. Pero hay otros principios, como por ejemplo el principio de benevolencia, que algunos también lo consideran como principio del bien, donde está, por ejemplo, la toma en consideración de la otra persona, ¿verdad? La misma postura en que la persona se pone como en el lugar del otro y actúa desde ese punto de vista. La solidaridad, la generosidad, son valores que pertenecen a ese principio de benevolencia. Y está también el principio de autonomía, que algunos también lo consideran como principio de libertad, donde está, por ejemplo, la autodeterminación, y también está la postura de la personalidad del sujeto y la subjetividad, que indica que la persona se determina o responde por sus actos. Entonces, en este caso, nosotros estamos ocupándonos del principio de confidencialidad. Y este, a su vez, tiene una serie de valores, dentro de los cuales el más importante es el secreto, y vamos a hablar especialmente del secreto profesional y otros tipos. O está la discreción, está la reserva, está la aprensión, la persona aprensiva, la persona reservada. Esos son valores que pertenecen al principio de confidencialidad. Pero ese principio, nosotros enfocados desde el punto de vista de la ética profesional, se apoya en buena parte en el juramento hipocrático de Hipócrates de Cos, un filósofo griego de la época antigua que planteó una serie de máximas, un principio, el cual entendía debía asumir la persona que se dedicara al arte de curar. Él era un filósofo, pero un filósofo, se diría médico, porque su actividad, su oficio, su arte, estaba orientado fundamentalmente al ejercicio de la medicina y al tratamiento de las dolencias de las personas. Y en su juramento, Hipócrates contempla retribución, contempla bien común o solidaridad, pero también contempla confidencialidad cuando dice: lo que en el tratamiento o incluso fuera de él viere u oyere en relación con la vida de los hombres, aquello que jamás deba trascender, lo callaré,
teniéndolo por secreto. Así que habla él del secreto y ahí se diría que nace el secreto profesional. Que luego de que nace la universidad, ¿verdad? Las primeras universidades como Bolonia, Salerno y aquellas universidades antiguas de la segunda parte del medioevo en Europa, especialmente en Italia y luego Francia, España, Inglaterra y Alemania. Luego de que aparecen las primeras universidades, aparecen desde luego las primeras profesiones y los primeros profesionales con un criterio académico y con un criterio sistemático. Y entonces eso generó la necesidad de crear una ética especializada para los profesionales, que es la ética profesional. Y entonces en esa ética profesional se establece el principio de confidencialidad como secreto profesional. Y el secreto profesional tiene entonces 3 componentes importantes. Vamos a hablar primero del sigilo, que es el secreto absoluto, ¿verdad? El secreto radical de las personas, también conocido como secreto de arcano, porque en los primeros siglos, los siglos I, II y III de nuestra era, los cristianos vivían en la clandestinidad, en el Imperio Romano, en Roma. Se les llama a los cristianos de las catacumbas. Eran con frecuencia perseguidos y por tanto para sobrevivir debían ocultarse. Su doctrina no era asimilada en el régimen y por lo tanto ellos debían sobrevivir asumiendo una postura discreta. Y así nació entonces el secreto de arcano, que implicaba que ellos guardaran bajo absoluta confidencia su condición, ¿verdad? Su profesión de fe, su pertenencia a una doctrina particular, como sucede con las minorías que no son asimiladas en la sociedad, que para sobrevivir con frecuencia tienen que ocultarse, como sucedió con el sincretismo religioso, por ejemplo, en el continente americano, que los africanos, para mantener sus creencias y sus doctrinas, debieron ocultar detrás del santoral católico su propio santoral y sus deidades y sus creencias. Bueno, así mismo también los primeros cristianos, y a eso le llamaban el secreto de arcano. Arcano significa secreto absoluto, secreto radical, ¿verdad? Escondido, a escondida. Pero más tarde, ya saben que a partir del año 313, entonces se producen acontecimientos importantes en Roma, va a aparecer el Edicto de Milán, el cristianismo dejará de ser una religión oculta y se convertirá en una doctrina aceptada socialmente y posteriormente incluso se convertirá en la doctrina oficial del régimen. Así que el secreto de arcano ya no era necesario mantenerlo para los cristianos. Pero en la religión, en la iglesia, se estableció un sacramento importante que es el sacramento del perdón o de la confesión, mediante el cual los creyentes confiesan a Dios, la idea es a Dios, a través del confesor o del cura, sus pecados. Así que los curas eran entonces los que conocían los secretos, los pecados, las inmoralidades, las faltas que cometían las personas, los creyentes. Pero ¿qué hacer con ese conocimiento que tiene el cura? Entonces se analizó, ¿verdad?, el tratamiento que debía dársele. Porque la visión general es que esa información no le fue dada a él directamente, sino que la información es dada a Dios a través de él. Por lo tanto, el confesor es simplemente un intermediario
entre la persona que se confiesa, el confesor, el que está confesando sus pecados, y Dios. Y en consecuencia es como si él no lo supiera. Y entonces así se restaura de nuevo el secreto de arcano antiguo, ahora como sigilo. El sigilo sacramental se conoció. Y la visión del sigilo es que sea un secreto absoluto, radical, que habrá de mantenerse incluso cuando la persona que ha confesado el pecado ha fallecido, o incluso aunque haya riesgos extremos de muerte. El secreto sacramental entonces es un secreto absoluto. Y de hecho ha habido en la historia personas que han terminado siendo mártires del secreto sacramental, como es el caso, por ejemplo, de Juan Nepomuceno, conocido como San Juan Nepomuceno. Se trata de un cura, es conocido como el primer mártir o la primera persona en morir por no revelar el secreto de confesión. Por allá, por el siglo XIV, Nepomuceno fue confesor de Sofía de Baviera, que era la esposa del rey Wenceslao. Y el rey, entonces, sabiendo o consciente de que su esposa, la reina consorte, se había confesado con el cura, con Nepomuceno, y siendo como era celoso extremadamente, quiso que el cura le revelara las confesiones que le había hecho su esposa. A lo que éste se negó, respondiendo a ese principio de confidencialidad o respondiendo al sigilo sacramental. Y como de ninguna manera el confesor asumió o aceptó la presión y la petición que le hacía el rey, finalmente el rey dispuso de un castigo severo contra el cura confesor que terminó con su muerte. Finalmente lo mataron. Pero hay otros casos. Hacia el año 1927 está el caso de Mateo Correa Magallanes, también conocido como San Mateo, porque fue canonizado igual que Nepomuceno, que fue fusilado en México durante la Guerra Cristera por negarse a revelar confesiones de prisioneros rebeldes. Este cura entonces había escuchado la confesión de unos prisioneros de alta seguridad, y el régimen procuraba que él entonces revelara lo que le habían confesado los prisioneros, a lo cual el cura se negó, y como consecuencia de ello, entonces también fue fusilado. Hay otros casos más, el caso de Felipe Ciscar Puig, un cura martirizado durante la persecución religiosa de la Guerra Civil Española hacia el año 1936, por guardar también el secreto de confesión. Igualmente, este cura había escuchado la confesión de otro cura que, sintiéndose que estaba cerca su hora final, porque lo habían condenado a muerte, procuró que entonces el padre Ciscar le confesara, le escuchara su confesión, y así sucedió. Y efectivamente, tan pronto como las autoridades se enteraron de que el cura había confesado al condenado, igual procuraron que éste revelara el producto de esa confesión, ¿verdad? El secreto. A lo cual el cura, entonces Felipe, respondió: bajo ninguna circunstancia revelaré lo que he recibido bajo principio de confesión. Así que haced lo que queráis, pero yo no revelaré la confesión, primero prefiero morir. Y efectivamente fue sacrificado junto con el cura que antes había confesado. Así que es un ejemplo más de el respeto del principio de confidencialidad, en este caso el sigilo. Y finalmente está el caso del cura Fernando Olmedo Reguera, asesinado en agosto del año 1936
al ser detenido y al exigirle que revelara igual secretos importantes de confesión que había recibido y negarse. Este recurso o este sacramento de la confesión es absolutamente retador para la persona, porque hace al confesor depositario de informaciones clasificadas, personales del sujeto, del creyente, que entiende solo a Dios se lo habrá de confesar y no a ninguna persona. Pero como el creyente acepta que esa persona es intermediaria entre él y Dios, finalmente termina confesando a esa persona sus pecados. Y entonces ya imagínense el compromiso que representa para esa persona, para el confesor, tener ese conocimiento que no le fue dado a él intuito persona, sino que la idea es que se le está ofreciendo a Dios o se está confesando ante Dios a través de él. Y cómo él tiene que guardar ese secreto, viendo a esa persona, digamos, día por día, sabiendo que esa persona puede ser la responsable o culpable de una falta grave cometida en la sociedad y no pudiendo revelarlo. De modo que es complejo, es bastante exigente para las personas. Y concebido entonces el ministerio sacerdotal como en el contexto de la profesión, porque es el producto de un proceso de formación y de capacitación al cabo o al final del cual recibe entonces su graduación o como se le llama su consagración y hará de hacer entonces un ejercicio ministerial o se diría desde otro ángulo profesional apegado a ese principio de confidencialidad. Así que el sigilo sacramental, el antiguo secreto de arcano, pudiera decirse que representa el primer modelo de secreto profesional que va a desarrollarse a lo largo del ejercicio profesional posterior. Nosotros hemos de hablar del secreto profesional que debe guardar el profesional de los negocios, el abogado, el médico, el psicólogo, el psiquiatra, el profesional en sentido general, y entonces en este caso tomamos el sigilo como base, ¿verdad? Como punto de partida. Además, el principio de confidencialidad contempla otros dos tipos de secretos importantes, como es el secreto de Estado, que asiste para los jefes de estados y los planificadores de la política de Estado, a partir de que el Estado se convierte en la institución matriz de la sociedad, y el secreto de marca, en nuestros tiempos, apoyado por el derecho de autor o de propiedad intelectual, y la importancia que tiene para el profesional que trabaja en los sistemas de producción, de planificación, de diseño, de las marcas en las empresas, y la necesidad de guardar bajo confidencia entonces esas informaciones, sobre todo en nuestros tiempos, que contamos con el derecho del consumidor. Es decir, que el cliente tiene derecho a conocer, por ejemplo, la composición de un producto, digamos, bebida comestible o de otra índole, que ponemos en sus manos. Y entonces, conscientes de que el consumidor tiene derecho a conocer la composición de su producto, ¿cómo salvaguardar el secreto de marca? De eso vamos a hablar entonces un poco más adelante, pero quiero antes hablarles de los medios a través de los cuales llegamos a ustedes. Recuerden que llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 en alta definición de Claro, los canales 81 tanto de Altiz como de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano y 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fight TV Stick,
Además, recuerden que estamos presentes en más de 190 sistemas de cables en todas las provincias del país. En el satélite EUTEL para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el resto del mundo y por supuesto que a través de nuestra plataforma digital y de nuestra página www.sumundotv.com. Vamos a hacer una primera pausa y entonces regresamos con ustedes con este tema que estamos tratando, que es el principio de confidencialidad. Pausamos. De regreso con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando de un principio ético muy importante, que es el principio de confidencialidad. Y dentro de este principio de confidencialidad, entonces del secreto profesional y las diferentes maneras de aplicación del secreto profesional. El ser discreto para la persona, ser aprensivo para la persona, es un valor importante que pertenece a ese principio. Hay algunas personas que tienen la capacidad de la discreción y hay otras personas que no tienen ese valor o lo tienen muy reducido. Y entonces cuando eso sucede, ese segundo caso, hay que tomar algunas medidas coercitivas, forzadas, para hacer que la persona pueda entonces guardar la confidencia. Y uno de los secretos que refería es el secreto de Estado. A partir de que el Estado se constituye como en la sumatoria de todas las partes que componen una nación, el Estado como un todo en que cada persona es solo una parte de ese todo, y que éste se dota de una facultad especial para sondear todo lo que se mueve en torno a sus intereses, siempre que sea para garantizar su integridad y su supervivencia. Entonces se crean múltiples recursos para la supervivencia del Estado. ¿Dónde está, por ejemplo, la inteligencia y la investigación secreta? De modo que los jefes de Estado tienen la oportunidad de, en el marco de la preservación del Estado, sondear todos los secretos y todas las informaciones y todos los intereses que pudieran moverse en su demarcación. Eso implica una alta responsabilidad. Y entonces, para responder éticamente con esa responsabilidad, se establece el secreto de Estado, que obliga entonces al jefe de Estado a guardar, a manejar con absoluta confidencia todas estas informaciones que le llegan por esta vía, lo que indica que esas no son informaciones de la persona, del gobernante, sino que son informaciones de la posición, del puesto, del cargo que la persona ocupa. Por lo tanto, la persona no tiene calidad ni autoridad para dispensar esas informaciones como no fuese solo en el marco del ejercicio de Estado y de la preservación de la integridad del Estado. Y entonces se crean bancos de informaciones secretas. Hace apenas unos días vimos cómo en los Estados Unidos, por instrucción del presidente Donald Trump, se dispuso entonces la revelación de una cantidad de informaciones que se tenían en secreto. Esas informaciones pertenecían a ese capítulo del secreto de Estado. ¿Y por qué se guardan bajo secreto determinadas informaciones? La plataforma esencial es la supervivencia del Estado, la integridad física, la integridad moral, la integridad institucional del Estado. Cuando una información pudiera poner en riesgo, entonces esa integridad, esa información
se clasifica y se califica como una información secreta. Pero, ¿cómo hacer para mantener ese secreto? ¿Cómo administrar el tiempo de mantener también en secreto esas informaciones? Ese es un tema que se ha analizado a lo largo de la historia. El establecimiento de los plazos que los estados tienen derecho o tienen el deber de respetar para desclasificar informaciones concebidas como secreto de Estado. Y entonces diversos países tienen igualmente diversos plazos. Por ejemplo, en Francia, la ley establece el derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos administrativos, a los documentos que contienen informaciones de este tipo, con algunas excepciones. Cuando, por ejemplo, trate cuestiones de la defensa nacional o de la integridad de la moneda o del crédito público o las deliberaciones del Consejo de Ministros, esas informaciones, se dice, han de manejarse como parte del secreto de Estado. Y solamente podrán divulgarse al cabo de 50 años. Después de 50 años de generadas esas informaciones, según la ley, entonces esas informaciones se deben divulgar. O la población tiene derecho al conocimiento de las mismas al cabo de ese tiempo, de modo que estamos hablando de plazo. En el caso de Alemania, la ley establece un plazo de 30 años para la desclasificación de secretos de estados o de estas informaciones. Sin embargo, según una reforma que se hizo recientemente hacia el año 2017, los departamentos de espionaje, cuya coordinación depende de la Cancillería, pueden determinar que no se desclasifique aunque hayan transcurrido los 30 años y por lo tanto solicitar una prórroga para mantener la confidencialidad por 30 años más. El caso de Italia, la duración de los secretos oficiales es de 15 años, aunque cuando expira, después de esos 15 años, el gobierno tiene hasta 30 días para solicitar una extensión por 15 años más y por lo tanto hay derecho a mantener bajo confidencia por 30 años los secretos de estados. Hay otros casos, como por ejemplo Reino Unido, donde los documentos sensibles del gobierno que entrañan secretos de Estado solo pueden hacerse públicos después de 30 años, aunque podría extenderse el plazo si las autoridades consideran que la divulgación pudiera atentar contra la seguridad del Estado o pudiera mantener el riesgo de la seguridad. Y entonces caemos en el caso de los Estados Unidos, que es muy importante, porque en los Estados Unidos no hay una ley expresa que refiera los secretos oficiales. Y la revelación de informaciones clasificadas, por lo general, se da a partir de iniciativas de personas. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos tiene 3 niveles de clasificación de secreto de Estado, como es el de confidencial, el de alto secreto y el de secreto, aunque según un decreto del año 2009, que sería una orden departamental, el Estado tiene calidad o tiene facultad para mantener bajo secreto informaciones que resulten confidenciales. En el caso de los Estados Unidos, nosotros conocemos diferentes situaciones que se han dado en la historia. Todavía recordamos el caso de Wikileaks, que hacia el año 2010 hubo una filtración importante de informaciones que prácticamente conmovió a todo el mundo a partir de esta empresa fundada por Julian Assange, en que difundió múltiples informaciones sobre acciones desarrolladas por ejemplo, militares, por el ejército,
y por otros personajes diplomáticos de los Estados Unidos, por ejemplo, en el Medio Oriente, en medio de guerra o en medio de conflictos determinados, que pusieron en público entonces esas informaciones consideradas como clasificadas. También se recuerda el caso de Edward Snowden, que en junio del año 2013, un ex contratista de inteligencia de los Estados Unidos develó también una gran cantidad de informaciones a través de espionaje digital que se había realizado. Nosotros conocemos el caso de los Panama Papers o los papeles de Panamá, que también a través de filtraciones se han conocido informaciones que se supone son confidenciales. Y ahora tenemos el caso de las informaciones referidas al asesinato del presidente John F. Kennedy y otros casos posteriores que incluso llegan a intereses dominicanos por intervenciones de organismos de inteligencia como la CIA, entre otros de los Estados Unidos, que se han filtrado. Y el mismo tema de los experimentos de Tuskegee, los experimentos médicos que se realizaban desde los años 30 del pasado siglo en los Estados Unidos, se conocieron a partir de la filtración de documentos a través del periódico New York Times. O sea, la prensa, en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, se ha hecho eco históricamente de informaciones que se tienen o se han tenido como secreto de Estado precisamente por filtraciones de esa documentación, que ha generado de inmediato acciones públicas. En los últimos tiempos se considera que se precisa de la aprobación de un juez para el tratamiento de oficial de esas informaciones que son consideradas confidenciales o secretos de Estado. En síntesis, todos los estados del mundo, como todas las estructuras que manejan intereses, precisan de guardar el principio de confidencialidad, porque hay informaciones, hay conocimientos que se tienen que pudieran alterar el orden público, la paz o los intereses de un país o de una nación. Y el dilema, incluso ético y comunicacional, aquí nace entre el derecho que tiene la población o que tiene la gente a estar informada y el derecho que tiene el Estado a mantener bajo secreto determinadas informaciones que le asisten. Recuérdese que el propio caso Watergate, en que el presidente Richard Nixon de los Estados Unidos hacia los años 1973 y 74, en que utilizando estos recursos de inteligencia que son legítimos para cuestiones de supervivencia del Estado y de la integridad del Estado, se orientó a cuestiones de carácter político electoral, espiando las oficinas del Partido Demócrata, el partido de oposición en la época, representó incluso la pérdida del poder por parte del presidente Nixon, recién reelecto o recién electo como presidente, y el advenimiento entonces del presidente Gerald Ford. Y previo al presidente Nixon, el propio vicepresidente Spiro Agnew también debió renunciar, porque aquí también se involucra el tema del secreto de Estado y la importancia de conservarlo. Hay otros casos, el caso del presidente François Mitterrand en Francia, un tema relacionado con su salud y con condiciones constitucionales para la aspiración a ocupar una posición pública, también entrañaron temas relativos
al secreto de Estado. Así que, así como hablamos del sigilo en el marco del secreto profesional, en cuanto el confesor sería un profesional que está ejerciendo el sacramento del perdón como parte del ejercicio de su ministerio o de su carrera. En este caso del jefe de Estado, que está desempeñando una función que pudiera decirse es un oficio, sin embargo, también implica una obligación de guardar bajo absoluta confidencia. Por eso, el jefe de Estado está obligado a la discreción. Y más, incluso las personas, digamos, los profesionales que entran en contacto con el jefe de Estado, que tienen audiencia con el jefe de Estado, que reciben informaciones del jefe de Estado que pudieran ser también clasificadas, la ética profesional llama a ese profesional a nunca revelar esas informaciones recibidas del jefe de Estado. Lo propio es que sea el jefe de Estado, si estima que esas informaciones pueden ser de dominio público, que lo haga. O el profesional puede decirlo o revelarlo si el jefe de Estado, que es el emisor de las informaciones, lo autoriza a hacerlo. O si el jefe de Estado se pronuncia primero sobre esas informaciones, entonces se diría como que sí se abre la compuerta, la llave, para que ese profesional pudiera referirse al tema. Si no se da ninguna de esas situaciones, entonces es una mala práctica profesional o es una falta al principio de confidencialidad que asiste al profesional a hacer revelaciones de informaciones recibidas del jefe de Estado, por cuanto el jefe de Estado es depositario de esa calidad del principio de confidencialidad, que es un deber que tiene de guardar bajo confidencia, y al mismo tiempo también es un derecho que tiene el jefe de Estado, en este caso, a guardar bajo confidencia, como sucede con la presunción de inocencia para los ciudadanos en sentido general, que tienen derecho a guardar silencio, que no están obligados a hacer revelaciones que pudieran venir en contra suya o que pudieran perjudicarle. Es decir, tiene derecho a guardar secreto. La persona tiene derecho a guardar secreto siempre que pudiera perjudicarle, a menos que haya la intervención entonces de un proceso legal, judicial, en donde sí ha de comprometerse a decir la verdad. Y al comprometerse a decir la verdad, también está obligado a decir la verdad. El no decir la verdad, estando comprometido a hacerlo, entonces entraña un carácter de perjurio que también obra en contra de la persona. También es una mala práctica por parte de la persona. Así que el secreto profesional, y lo vamos a ver con algunos detalles mayores, ahora cuando hablemos del secreto de marca, el secreto profesional es un compromiso, es una responsabilidad que tiene la persona de respetar bajo estricta discreción esas informaciones que no recibe como en cuanto persona, ¿verdad? Intuito persona, sino que recibe en el marco de la carrera o de la posición que desempeña. Por lo tanto, no son informaciones personales, sino son profesionales, y la condición de profesional tiene una categoría de persona moral en el sujeto que tiene sus intereses independientes de los intereses entonces de la persona, en este caso del individuo que es profesional. Pero para esa tercera parte, entonces, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes. Pausamos y volvemos. Estamos hablando con ustedes sobre el secreto profesional en el marco del principio de confidencialidad. Y quedamos pendientes de referir el secreto de marca.
el secreto de fórmula en tiempos del desarrollo de mercado y del ejercicio de los negocios como profesión, en que la persona puede ser economista, administrador, mercadólogo, publicista, ingeniero, y por lo tanto desarrolla o ejerce el campo de los negocios como una profesión. La profesión, en el marco del propio juramento que hace el profesional, que es el juramento profesional y que está inspirado en el juramento hipocrático, la profesión tiene sus propios intereses independiente del individuo que es el profesional. Porque hay una serie de informaciones que la persona maneja en el ejercicio de su carrera. Por ejemplo, el abogado que representa a una persona en un proceso determinado tiene derecho, por el ejercicio de su carrera y por la posición que ocupa, tiene derecho a conocer todas las implicaciones que pudiera tener la persona en un hecho determinado. Pero esas son informaciones privadas o personales del sujeto. Y al comunicársela al profesional, entonces está haciendo partícipe o conocedor a de esas informaciones privadas. Y entonces hay un recurso de la profesión, hay una exigencia de la profesión, que es que ese profesional tiene que guardar bajo absoluta confidencia, tiene que respetar esas informaciones como informaciones de la carrera. El psiquiatra o el psicólogo, como sucedía con el confesor, y decíamos cuando hablamos del sigilo, se pasa el día escuchando traumas y múltiples situaciones por las que atraviesan sus pacientes, las personas que los consultan. Y entonces todas esas informaciones que pudieran ser abrumadoras para uno solo de los pacientes o de los clientes, de los que lo consultan, imagínese la sumatoria de todas esas informaciones recibida por un individuo, por un profesional, el impacto que pudiera tener. Así que ese profesional, ese psicólogo o ese psiquiatra deberá estar preparado para administrar todas esas informaciones sin que le afecten emocionalmente a él. Y para lograr eso, él tiene que estar claro en que no es la persona que está escuchando esas informaciones, sino que es el profesional. Y que esas informaciones no son personales, sino profesionales. Y por lo tanto, cuando él ya no está en el consultorio o ya no está en la oficina, todo eso debe quedarse en las gavetas de la oficina o del consultorio. No debe trasladarlo a su casa o a otros escenarios, porque entonces termina haciéndole daño a la persona. Eso forma parte eso es la primera parte del secreto, que es respetar las informaciones de la carrera, de la profesión, de las que son personales. Pero igual sucede con el ingeniero. Imagínese el ingeniero de ciberseguridad que maneja tantas informaciones privadas de las personas y que entrañan intereses importantes. Si ese profesional no está claro en que todas esas informaciones que él conoce, no las conoce como persona, sino como profesional, y que esas informaciones son de la carrera, son de la oficina y no suyas, entonces igualmente lo simple va a vivir abrumado con todas esas informaciones. Y segundo, que él no tiene calidad para traspasar la frontera de la profesión con esas informaciones que maneja la persona. Y así en diferentes aspectos. Incluye también el campo de los negocios.
Pero no siempre el sujeto, el individuo, está adornado por ese valor de la discreción y de la aprehensión. Podía ser indiscreto o desaprensivo el sujeto y se graduó en la universidad. Y entonces se convierte en un peligro, en una amenaza para las marcas y para la empresa. Y por lo tanto, en muchos casos se hace necesario firmar un acuerdo de confidencialidad, so pena de cargos legales. De modo que en muchas empresas, cuando se contrata a un profesional que va a trabajar y va a manejar informaciones sensibles, informaciones clasificadas, secretas, en el área de producción, en el área de planificación, entre otros, se dispone de comprometer a ese profesional bajo firma notarizada a guardar bajo absoluto secreto o confidencia las informaciones que maneja en ese sentido. Y entonces eso es para garantizarlo de modo legal. Desde el punto de vista de la ética y la moral, desde la ética profesional, no se supone que sea necesario hacer esos acuerdos, porque el profesional debe estar consciente de que las informaciones que recibe en el ejercicio de la profesión son informaciones de la profesión y no personales, y que por lo tanto eso no debe trascender bajo ninguna circunstancia. Esas son informaciones ajenas al sujeto, a la persona. Y por lo tanto no sería en ese caso necesario hacer esos acuerdos de confidencialidad. En otros casos también se hacen acuerdos de exclusividad, mediante los cuales se procura, con un recurso legal, que la persona solo se comprometa a desarrollar una función en una empresa o alrededor de una marca determinada, no pudiendo entrar en relaciones laborales con la competencia o con otra marca diferente, sino solo con esa. Los acuerdos de exclusividad, tanto los acuerdos de exclusividad como los de confidencialidad, se desarrollan en el marco del principio de confidencialidad, que implica que la persona debe ser absolutamente discreta, que la persona debe respetar el secreto profesional, que el profesor conoce las razones por las cuales un estudiante faltó a clase por ser el profesor de ese estudiante. Si no lo fuese, no lo sabría. Entonces, eso ya indica que esa no es una información de la persona, sino del cargo que desempeña la persona. Y son para la administración exclusiva del cargo y del trabajo que se está desarrollando, como sucede también con los casos anteriores. Así que la condición de profesional de la persona y la práctica profesional es muy chévere, muy bonita y todo, pero también implica una responsabilidad y un compromiso. El propio juramento profesional dice que el profesional asume un compromiso y una responsabilidad desde el momento mismo en que se gradúa, porque ahora recibe una calidad, una facultad, una personalidad, que es la persona moral profesional, la recibe y la ha de llevar entonces de manera conjunta con la persona física. Pero al mismo tiempo que es de manera conjunta, cada uno, la persona moral, la personalidad profesional y la física, el individuo, tiene sus intereses, tiene sus subjetividades, tiene sus sentimientos, y entonces esos sentimientos, esos intereses y esas subjetividades van cada una orientada al tipo de persona moral o al tipo de persona física en este caso. El principio de confidencialidad es uno de los principios esenciales.
Así como antes hemos hablado de la benevolencia, de la justicia, de la libertad o de la autonomía, la confidencialidad es esencial y en este caso con una aplicación fundamental a la ética profesional o al caso de los profesionales. Pero ya me están diciendo que llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Solo me resta agradecerles haberme acompañado en el mismo y convocarles a otro Dialéctica porque la verdad importa. Será hasta la próxima.